noches. Estamos hoy de nuevo en Hablemos de Política con nuestros compañeros Jonathan Morales, Tabitha Jiménez, Eric Soria y Alejandra Parra. El día de hoy les tenemos preparados el tema, ¿no?, que estamos ahorita atravesando en esta actualidad, que es acerca de el porte de armas. ¿Es una solución para combatir la delincuencia? Como todos sabemos, hoy por hoy la delincuencia ha estado en aumento en las diferentes provincias y ciudades de nuestro país. Por tal motivo, hemos visto la necesidad de que nosotros los jóvenes topemos esta arista primordial que nos está acabando con nuestras vidas y con nuestra sociedad. Para esto nosotros hemos preparado un pequeño panel con nuestros compañeros para poder ampliar, para poder opinar, para poder debatir y más que nada poder llevarles a ustedes esta pequeña información sobre este tema trascendente, un poco debatible entre las diferentes familias de nuestro país. Amigos, ¿cómo han estado esta semana? ¿Cómo les ha ido? Todos 10 puntos. Les ha ido mal, creo, parece, ¿no? Les veo tristes. Es que estaba viendo quién iba a hablar para no chocar así. Okay, Estamos muy respetuosos en el orden. Súper bien, yo. Muy buenas noches. Comenzamos con las preguntas. Con gusto, por favor. Venga. Ya, muy bien. A ver, compañeros. La primera pregunta, ¿no? Y es la de cajón. La de cajón, la que todos debemos abordar. La solución para combatir la delincuencia es el porte de las armas en nosotros los ciudadanos. Les pongo en consideración. Ale, ¿qué me dices? Bueno, hola a todos los que nos están viendo. Un gusto poder compartir hoy e intercambiar varias ideas aquí. Soy nueva, pero creo que siempre es chévere poder tener estos espacios en los que podemos aportar un poquito más desde cuáles son nuestras perspectivas y cuál es nuestro punto, nuestro criterio. Creo realmente, y soy de las personas que considera que no es una solución, que hay que tomárselo con muchísima cautela y poder ver un poco más amplia la situación desde otros puntos, no únicamente como cambia o no la violencia, se logra solucionar, sino también todo lo que conllevaría este proceso y si como nación estamos preparados para ello. Yo creo que el Ecuador no está preparado, realmente no sé si algún país lo esté, porque no creo que se necesite estar preparado, sino que yo realmente no considero que esto sea una solución. ¿Por qué? Porque al igual que otras leyes podemos notar que con el tiempo, en vez de erradicar aquella violencia, la podemos acentuar. El Ecuador es un país que registra mucha violencia en varios aspectos, violencia de género y también, por ejemplo, el uso de varias armas, ¿no? De distinta índole. Creo que al permitir que se porten las armas, entraría también en debate quiénes pueden portarlas, en dónde se van a conseguir estas armas, cuál va a ser su precio, cuáles van a ser sus medidas, cuáles van a ser todo el campo jurídico que se abre aquí. Y honestamente, como dice el dicho, no creo que la violencia se erradique con más violencia. Perfecto, Ale. Muchas gracias por tu apreciación. Pues, ¿qué me dices, Jonathan? ¿Crees que la solución para combatir la delincuencia es el porte de las armas de los ciudadanos? Buenas noches con todos. Realmente yo no lo veo como una solución que el porte de armas erradique la delincuencia, porque en realidad lo que genera eso son diferentes ámbitos, como desde la pobreza y diferentes campos sociales a los que están atendidos y no se guían, les lleva tal vez a hacer eso. Entonces, primero lo que pienso que habría que analizar es por qué nace ahorita esa propuesta, y también es por el momento y la coyuntura política en la que nos encontramos, de que tal vez asambleístas o candidatos a diferentes puestos
busquen de alguna manera darse a notar o busquen una propuesta un tanto polémica para que suba de alguna manera los puntos de votos que vayan a tener. Entonces, en ese sentido, le veo yo que nace esa propuesta no tan pensada técnicamente, ni tampoco como una propuesta de aporte a la sociedad, sino más bien aprovechando el ámbito coyuntural en que nos encontramos y solo para darse a conocer más, darnos esta propuesta que analizando los índices de depresión que existen principalmente, por ejemplo, en nuestra provincia, no le veo que vaya a aportar o que sea una buena idea que se apruebe este tipo de leyes. Perfecto, Jonathan. Bueno, pues hasta ahora Ale nos ha dicho que no es una solución, que con el tiempo mejor se aumentaría la violencia, al igual que Jonathan. Además, Jonathan nos habla de que es una propuesta netamente de la coyuntura. Tabita, ¿qué nos dices tú? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, hola. Yo sí creo que, como dice Jonathan, es parte de coyuntura. O sea, para mí eso es populismo. Estoy segura que en otro contexto y en otra época del año y o sea, en totalmente otras fechas no plantearían eso. Creo que o sea, aparte de todo lo que ya han dicho, yo estoy también igual en contra y creo que sería un privilegio porque, a ver, ¿quiénes podrían portar las armas? Obviamente no van a ser gratis, van a ser solo personas con poder adquisitivo, con dinero, y por lo tanto se va a aumentar mucho más la brecha de desigualdad que ya tenemos. O sea, ¿quién va a tener las armas? Por lo general, hombre, blanco, rico. Porque dudo mucho que en nuestra clase obrera, que las mujeres maltratadas, golpeadas, van a tener, o sea, a veces no tienen ni acceso a salir de sus casas sin que el marido les controle y van a tener acceso a comprar armas, como lo dijo, por ejemplo, el asambleísta Esteban Torres en una entrevista, que sí, que las mujeres van a poder defenderse. Ni fregando, esa no es una estrategia. Entonces, creo que además de que es populismo, que además es irse totalmente con las leyes de derechos humanos, también es parte de aumentar la brecha de desigualdad. Y aparte, creo que para tú tratar la delincuencia tienes que también tratar la pobreza. O sea, mientras más pobreza haya, más delincuencia hay. Entonces, ¿cómo vas a pedir que los ricos se armen mientras sigues haciendo más pobres a las demás personas? Mientras no hay oportunidades laborales. Y bueno, ahí se derivan otros factores. Yo quiero acotar un punto ahí y es que, o sea, tal vez no estoy tan al tanto de cómo esté la propuesta de la aprobación de esta ley, pero por ejemplo, supongo que debe existir un campo técnico para que te aprueben, a que te den un arma, donde te hagan pruebas psicológicas, evaluaciones de por qué va a hacer el porte del uso del arma y etcétera. Pero para mí pensar en el país donde nos encontramos y con todas las maneras de estos procesos que se dan. O sea, no va a haber una evaluación real a la persona que va a portar el arma, sino, yo que sé, van a No solo démonos cuenta. Ajá. O sea, Es lo mismo que para sacar una licencia falsa. eso, Se debe eso iba a tener un decir. O sea, marco normativo bien yo no sé regulado, ¿no? manejar y tengo licencia. Oh, Con eso les digo todo. Eric, No, tú eres Eric, parte. cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre este tema? Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. La verdad es preocupante, es triste a la vez. Considero que hay un problema grande que es la inseguridad. Entonces, aprovechando la temporada de campaña política, todos se proponen de solucionadores de los problemas de toda la sociedad y dices, bueno, ahorita los índices de delincuencia están súper altos. En esta semana en Ambato se han dado, creo que 2 robos. No sé si ustedes vieron las noticias, a un carro le dejaron sin puertas, a otro carro le dejaron sin llantas, empancado. Entonces, es algo que te preocupa, es algo que no te deja ver. Justo preparándome para este tema, revisaba un tema de la pirámide de Maslow que habla un poco de las necesidades humanas. Entonces, una de las necesidades de las personas es el sentirse seguro, es el estar en un entorno en donde te permita desarrollarte de una forma adecuada sin correr riesgo de tu propia integridad física y la de tus pertenencias. Entonces, ellos se aprovechan de esa necesidad y tratan de dar una solución que es muy pobre, porque si nos ponemos a analizar el problema, tenemos 3 entornos, que sería la fuente, sería el medio y seríamos nosotros como individuos.
Entonces ellos se van a, te doy un arma, toma, defiéndete. Y mi pregunta es para esas personas, ¿se creen en la habilidad y en la capacidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo con un ladrón que muchas veces tiene experiencia, tiene pericia y habilidad para muchas cosas? Un mejor estado físico que uno, que viene a agredirte y vas a poder sacar una pistola y vas a poder defenderte. Yo creo que a duras penas tendrías esa oportunidad, por una parte. Por la otra parte, la sociedad, ¿qué tan adaptada está a la seguridad? Si nosotros acabamos de dar una muestra tan pequeña y tan sencilla de lo que es la viveza criolla, si te dan la posibilidad de tener un arma y tienes que hacer los papeles, va a haber el tramitador, va a haber la persona que te diga, no, yo te la voy sacando, yo te la vendo. Y por la otra parte, ¿cómo está el tema de la delincuencia? ¿Quiénes son los delincuentes? ¿Quiénes son las personas que últimamente se están dedicando a atracar? ¿Son sociópatas? ¿Son personas que tienen problemas con la ley? ¿O son personas que están buscando otra forma de mantener su hogar? Entonces sí me gustaría hacer ese análisis también y darnos cuenta de que, por una parte, identificar a los ladrones y por otra parte, ver cómo se está tratando a las personas que ya delinquieron, que ya cayeron presas, que salieron, que entran de nuevo, que salieron, que entran de nuevo, que se dieron cuenta de que el sistema de justicia es nulo, En ese que no mismo hay sentido, ningún Eric, tipo de... yo ¿Perdón? quisiera poder establecer un poco más lo técnico, ¿no? Y nosotros poder analizar respecto a cómo vemos nosotros el rol de la policía y de las instituciones públicas encargadas de garantizarnos esta seguridad, ¿no? Que como ciudadanos ecuatorianos la debemos tener. Entonces, ¿cuál es el rol ahorita de la Policía Nacional, del sistema carcelario? ¿Cómo le vemos? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el nivel de gestión para que se atrevan los candidatos hoy por hoy a dar este tipo de propuestas? Tabita, cuéntanos. Bueno, justo yo escuchaba en una entrevista de que el objetivo de dar armas a los ciudadanos no es que la policía pierda el rol, ¿no? O sea, que continúan ellos velando por la seguridad de la ciudadanía, ¿no? Pero aún así, yo me sumo a la opinión popular, o sea, en lo donde se piensa que ser policía es ser vago. ¿Por qué tenemos esta concepción? Porque en realidad hay como que un trasfondo y hay como que una realidad que no estamos, o sea, que la hemos normalizado, de que para ser chapa, que para ser policía, que no sé qué, y es porque también es un sistema súper corrupto. Entonces, yo sí creo de que primerito, antes de querer legislar con armas, o sea, a que se aprueben, por ejemplo, deberían primero verse, como tú decías, cómo está el sistema, no, como decía Eric, cómo está el sistema de justicia, cómo está la Policía Nacional, donde no tenemos una formación eficiente, donde tampoco hay leyes justas, donde el sistema de justicia, la fiscalía tardan 1000 años en hacer una sentencia. Entonces, todo eso también es importante. Y no sé, cuestión de la policía, como que yo creo que nadie me va a dejar mentir de que siempre tendremos mucho que desear. O sea, no sé si es que hay un estándar de medición a nivel latinoamericano, pero si es que lo hubiera, sé que Ecuador no estaría entre los mejores puestos en tema de resguardo policial. Ahorita, ¿tú crees que con las diferentes acciones, circunstancias que ha pasado en el país, por ejemplo, la de octubre, el desprestigio de la policía ha colmado en los ciudadanos del sentirse indefensos de algún modo y tratar de optar por ellos mismos defenderse con armas? ¿Crees tú eso? ¿Que es por O sea, esa más allá razón? que defenderse con armas, creo que ya no confías en la policía. Por ejemplo, yo hice una encuesta, justamente también después de lo del paro, yo hice una encuesta a varias personas, en su mayoría mujeres, como que si es que eres víctima de acoso callejero en la calle, ¿a quién recurres primero? Y la mayoría de opciones, en último puesto estaba la policía. Y por ejemplo, cuando te roban a ti en la calle, eso lo pensamos entre nosotros, cuando te vienen y te arranchan, no sé, el celular, el bolso, la mochila, lo último que piensas es en la policía, porque es como que chuta, hasta que llega la policía el charro ya se fue, o que voy a ir a hacer una denuncia en la fiscalía para que me tengan ahí una semana, un mes, y sin nada, o sea, no me van a devolver, o sea, es en lo último que piensas. Primero piensas en correr, en cualquier cosa, en ir detrás del choro, lo que sea, Tal cual, ¿no? menos en Sí, llamar, sí. ajá,
menos en llamar a la policía. Entonces, para que tengas una idea, y no es simplemente por toda la burocracia que existe, sino porque es muy poco eficiente y es más bien una pérdida de tiempo. Como que por ahí va, ¿no? Jonathan, cuéntanos, ¿crees que tú, la Policía Nacional, está ejerciendo un buen rol o está haciendo una buena gestión, al igual que el sistema carcelario de nuestro país? Ya, justo eso iba, que, por ejemplo, parte de los índices que afectan a lo que es la inseguridad y la delincuencia es la pobreza, de alguna manera. Pero el delincuente, al momento que cae en un centro de rehabilitación social, ninguno sale rehabilitado de ahí y Sale ninguno... más profesional en robo, Ajá, en violencia, creo, de ahí. sí, y no existe un proceso adecuado de seguimiento, creo, o de reinserción social que le asegure a la persona, yo que sé, un trabajo estable, o que le asegure que cambie sus actitudes o hagan un seguimiento de eso. Tal es así que muchos de esos presos que salen son varias veces reincidentes después y de esa manera no estás como que aportando o no estás ayudando a que haya una correcta o verdadera rehabilitación social. Entonces, por lo tanto, la inseguridad sigue creciendo y se sigue repitiendo y de igual manera el sistema carcelario, a mi parecer, o sea, es ineficiente. Entonces, ¿dónde crees que está la solución? ¿En el sistema carcelario en sí? ¿O proponer este tipo de leyes o reformas a las leyes ya existentes? Porque entendemos que existe desde 1980, ¿no? El permiso de tenencia de armas. ¿Dónde está la solución? ¿En garantizar una perfecta rehabilitación? ¿O O en sea, decirles a los ciudadanos, sí, claro, pueden tomar una arma para defenderse a sí mismos? no, eso es lo que digo. O sea, hay varias aristas respecto al tema de la seguridad, como son la pobreza y, o sea, en el caso de las personas que ya son delincuentes, no existe una correcta reinserción social. Entonces, el porte de armas, ya digo, para mí no es una solución porque no estás atacando como que los problemas base, sino más que todo estás atacando ni siquiera una solución, estás atacando algo que solamente va, no sirve, a mi parecer no sirve. No sé si escucharon también, creo que fue la semana pasada que un man le dispara a un limpia parabrisas y estaba a punto de perder el ojo. Aquí en Ahí, Ambato. ajá, en Sí. Ambato. Y lo peor Creo que de le todo es escuchó a este candidato llamado, no sé, Torres, por ahí, creo que le he escuchado a este chico limpio parabrisas, ¿no? claro, el man creo que ya ha tenido ahí su pistola y se ha emocionado por esta propuesta de ley. Y entonces son cosas como esas que los candidatos, ya digo, por la coyuntura, proponen eso, pero no analizan realmente si es que están en la capacidad o si en realidad es una buena idea. Gracias, Eh, Jonathan. Ale, no sé si cuéntanos. puedo, sí, decir algo al respecto, y es que yo también había visto esta noticia, entonces algo que a mí me gusta hacer un montón es irme a la noticia y me voy así a ojear los comentarios, a ver qué es lo que dice la gente. Entonces, por ejemplo, me encontré con la sorpresa, bueno, no sé si es sorpresa, pero para mí es bastante fuerte, sorprende aún, personas que apoyan bastante estas acciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, había quienes decían que sí, que ojalá y aprueben el poder tener las armas para matar, en estas palabras, a esas ratas. Entonces, lo que yo quería acotar aquí es el hecho de que también el tener el libre uso y la tenencia de armas abre todo el debate del campo de la xenofobia, del racismo, porque, por ejemplo, si nosotros analizamos, y ese es otro punto, ¿no? El tener las armas nos hace y nos conduce a un discurso mucho de llegar a tratar de ser ese país modelo, de que se nos impone mucho Estados Unidos u otros países que tienen este porte de armas. Pero vemos que incluso en estos países que se puede decir más desarrollados, el tener un libre porte de armas ha ocasionado también que haya mucha agresión hacia ciertas comunidades, hacia las comunidades históricamente reprimidas, violentadas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchísima violencia hacia los jóvenes, hacia los adultos negros, y creo que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, nosotros tenemos muchísima influencia, ha habido un gran debate de lo que ha pasado con la migración de del país vecino de Venezuela. Entonces, el tener también este libre porte de armas
abre y radica mucho más el debate de la xenofobia y de la discriminación. ¿Qué pasaría aquí en Ecuador con los que tienen ciertas convicciones fascistas, las creo yo, y súper arraigadas a sus ideologías? Entonces, el que no es como yo lo elimino porque ahora tengo esa libertad. Se abre ese campo, se abre ese espacio. Y otro punto que yo quería decir es, de acuerdo a lo que decían de quiénes van a poder tener las armas, si bien esto necesitaría un examen exhaustivo de antecedentes penales, necesita una observación súper profunda de todo lo psicológico, de rasgos que pueda tener esa persona y que honestamente todo lo administrativo en nuestro país no funciona como debería ser, no camina como debería ir. Entonces creo que también incluso podríamos preguntarnos qué pasaría si esas armas llegan incluso al agresor, si no hacen un Totalmente de buen acuerdo, examen Ale. y llega al agresor. Echa la ley, echa la trampa, dicen, ¿no? Uh-huh. En este sentido y en el tema de los carnets de discapacidad, ¿qué piensas tú, Ale? ¿Va a existir un perfecto control con el permiso de portar armas? O mira, Yo, va a pasar lo mismo que pasó con los carnets de discapacidad, que exacto. notamos que tal cual, que todos los que tenían acceso a estos servidores públicos, quienes le otorgaban estos permisos, podían tener fácil acceso. Entonces, ¿va a pasar o no? ¿Piensas que pase lo mismo con esto, con las armas? Mira, Paul, yo creo que en todo lo administrativo nos falta bastante por cambiar, porque creo incluso que más allá de papeles, de hojas de firmas, de un certificado, es el cambiar esa colonialidad que tenemos en la mente de la viveza criolla. Porque no ocurre solo en los carnets, no ocurre solo en las licencias, ocurren en muchísimos aspectos del, ay, sí, yo puedo, me entro por aquí, le gano el de la cola, falsifique Las esto. tesis. Exacto, entonces yo creo que incluso todo esto es más profundo, es el hecho de no pensar solo cómo ya vamos a empezar a cambiar eso, sino cuánto nos falta por transformar, por ampliar y romper esa epistemología que tenemos tan tal vez arraigada de la conquista de la colonialidad y que no hemos cambiado de generación en generación. Perfecto, Ale, gracias. Eric, vamos contigo. ¿Qué Vamos a opinas respecto al... unos cortes comerciales de la pauta de $35,000 que nos pagaron. Listo, estamos en la pregunta. ¿Cómo ven el rol de la Policía Nacional y las instituciones públicas encargadas de garantizarnos la seguridad a nosotros los ciudadanos? Eric, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir respecto a esto? ¿Qué te digo? Considero que el país más seguro no es el que más policías tiene, o Correcto. la policía en mayor cantidad de número. Creo que también es una falla de nosotros como sociedad el darle tanto chance a esas acciones incorrectas. Hay que acordarse que la seguridad no es solo la Policía Nacional y el ejército también, ¿no? Porque o sea, en todo esto, y los panas, si no hay guerra, ¿qué hacen? Pero ¿y nosotros como sociedad qué hacemos por la seguridad? Nos estamos organizando, estamos comenzando a estar pendientes del vecino, de lo que pasa en mi barrio, de las cosas que no vemos tan bien. Sí, sí me queda esa falla de nosotros como sociedad frente a la acción de la policía, porque no es el punto solo de decirles a ellos, bueno, ustedes cuídenme y ya, ¿cuántos policías hay? Yo el otro día escuché un reportaje que le hacían al jefe de la policía y él decía que creo que desplegando todos los efectivos que tenían, llegaban a tener como, no recuerdo si era 2,000 o 200 personas, pero ¿te imaginas cuántas personas se necesitaría para que toda la ciudad esté segura? Por mejor trabajo que ellos puedan hacer, no van a llegar a ese punto. Entonces también nosotros necesitamos generar otro tipo de acciones que sean complementarias al trabajo de ellos y, como decía, desde la organización ciudadana, desde la prevención, desde la regeneración urbana, desde el control de las personas que están empezando a delinquir, desde los procesos de rehabilitación social. Hace poco declararon un estado de emergencia a todos los centros de rehabilitación social. Tú cada vez que hacen una redada en una cárcel ves que sacan droga, ves que sacan armas. Esta semana hubo una noticia que a mí me llamó muchísimo la atención. Es que una persona que estaba presa dentro del centro de rehabilitación de aquí de Ambato salía a darse una vuelta en un carro particular. ¿Qué tipo de rehabilitación es esa?
No, lo peor de eso es que la man salía a hacer un retiro en el banco y estaban los guardias del centro de rehabilitación. Y, Un Entonces, poco más y se va y se toma una cerveza y regresa, ¿no? ajá, sí. yo una vez pasaba por al lado de la cárcel y yo le vi entrar a o sea, a mis ojos, fue a un ex ministro que estaba preso aquí, que el man entraba agarrado de una funda que decía Fast Chicken. Y el man se supone que está cumpliendo condena. Qué bárbaro. Entonces, ¿te acuerdas? Hace un tiempo en Quito había un comentario igual que decían que un preso salía de noche y entraba a la mañana. Mm, Entonces, ¿te sí. imaginas qué crítico es eso? Y el resto de presos, los que no tienen plata para tener semejante poder adentro de la cárcel, ¿qué pasan haciendo? Jugando boli. Eso no es una rehabilitación social. Si Sí. les das arma, o sea, si les llevas a un taller de ferretería para que traten de hacer una manualidad, medio se matan. El espacio físico que hay para tantas personas Totalmente. no abastece. Entonces, sí es un problema bastante crítico, porque aparte de eso, ya hay una preocupación bastante real de las personas y dice, esta gente roba, esta gente hace daño, mata, entra a la cárcel a jugar boli y a comer gratis. ¿Qué tan prudentes son estas personas? ¿Qué tan retribuyentes para la sociedad son una carga bestial. Entonces, imagínate, ellos no están recibiendo un buen tratamiento psicológico, no están recibiendo ninguna condición, ningún acondicionamiento a su conducta. Y luego eso, ¿qué van a salir a hacer? En ese sentido, yo me atrevería a hacerles una pregunta, compañeros. ¿Creen ustedes que esta propuesta es netamente populista frente a una sociedad que se ha sentido de alguna u otra forma indefensa a la falta de una política pública íntegra en contra de la delincuencia? Ale, ¿qué nos puedes decir en este aspecto? ¿Qué crees tú? Creo que como lo decían al inicio, es bastante coyuntural. Es un momento en el que con la intención de ganar votos, de sumar números, uno propone, tratan de pintarte todo, ¿no? Así súper bonito para tratar de cambiar esas fallas que tenemos en la nación. Creo honestamente que las alianzas políticas que sabemos que son las que propician esta propuesta, eh, realmente, desde mi parecer, no es que tienen el sentido del pueblo, no tienen el sentido de todo ciudadano común, sino de que en su ambición por el poder, en su ambición por llegar a aquel estado, proponen lo que sea que les pueda asegurar votos, pero desde luego en lo que yo he estado averiguando, que me gusta hacer un sondeo entre la gente, los amigos, los allegados, no ha sido una propuesta bien recibida. También me gustaría, para aumentar y hacia este debate, eh, el pensarnos si realmente, porque un punto que se nos está yendo y que es bastante importante, que a mí me dejó sorprendida, es el hecho de que incluso en la pandemia, Estados Unidos, que es el país que registra más porte de armas, venta, comercialización, etcétera, aumentó durante la pandemia. Entonces es bastante sorprendente que de febrero, de febrero a marzo llegó a romper el récord más grande en la que la gente trataba de tener armas. Y aparte de eso, una pregunta que yo me le estoy haciendo que me dejó pensando un montón, es el hecho de qué pasa si utilizamos estas armas no para defendernos del agresor o como lo hemos planteado durante todo este debate, para la agresión hacia el otro, sino para el daño hacia uno mismo. ¿Por qué? Porque vemos incluso que ahora hay varias transmisiones en vivo en las que se usan estas armas. Hemos visto que Medio Oriente o grandes países, cuando son ajustes de cuentas bastante políticos, incluso hay ejecuciones en vivo en las que se portan armas. Entonces, ¿qué llegaría a pasar si, por ejemplo, tenemos una transmisión en la que vemos, en la que nuestros niños ven toda esta violencia explícita? Y otra cuestión bastante importante con la que quiero acentuar este debate es el hecho de que no nos hemos preguntado, por ejemplo, Tungurahua. Somos lamentablemente una de las provincias que registra más suicidios, en las que registra más violencia hacia el cuerpo de uno mismo. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, estas armas no se utilizan para agredir al otro, sino para uno mismo? Una muy buena interrogante que nos deja, Sí, yo dale. quiero hablar a eso. Ahorita. No me aguanto, no mentira. Justo eso es lo que yo estaba pensando y
al momento en que los que están a favor de esta ley decían que sí, que van a hacer exámenes psicológicos y psiquiátricos y no sé qué. Y ahí yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces en su vida han tratado su salud mental? Más allá de deprimirse y de ir a tomar con sus amigos. O sea, estoy segura que no van a dejar mentir en que digo que no. O sea, el Ecuador no habla de salud mental. La salud mental sigue siendo un tabú en el Ecuador. Entonces, ¿cómo quieren exigir personas que ni siquiera admiten cuando están deprimidos, ni siquiera admitimos cuando estamos tristes, y quieren personas súper sanas mentalmente que van a ir a adquirir armas? O sea, es súper paradójico que cuando aún, por ejemplo, cuando vamos al psicólogo nos avergüenza decir, uy, es que voy al psicólogo, ¿qué van a pensar? Que estoy loco. O sea, es súper aún como que en lo privado, en lo que no queremos contarle a nuestros amigos, o hasta nos da como que vergüenza propia admitir que necesitamos un psicólogo porque nos han enseñado que los psicólogos solo son para la gente inestable, cuando en realidad es simplemente para tratar tu salud mental. Entonces, si no tenemos salud mental, ¿cómo podemos pedir que haya estabilidad emocional como al punto de que no haya suicidios por el porte de armas? Y ahí Totalmente de acuerdo. enlazo con la idea de Ale. Eh, Sí, eso mismo. Eric, cuéntanos, ¿crees que es populista esta propuesta por parte de los candidatos que ahorita están en la elección? Yo, Jonathan, vaya, dinos. no escuché. O sea, sí, no se puede decir netamente populista, sino más que todo la gente debería hacer un análisis de cómo te presenta las propuestas de un candidato, ¿me entiendes? Porque yo siento así, o sea, no solo con estos candidatos de ahorita, sino con varios candidatos, los manes es como que, a mi parecer, están sentados en su escritorio y dicen lo que ese rato le sale de la barriga, así. Dice, propongamos tal cosa, porque la gente necesita esto, ¿cachas? Pero no tienen un análisis técnico, no se fundamentan de alguna manera en un análisis social, no te presentan una propuesta con un análisis, o sea, que realmente valide la propuesta, ¿me entiendes? Solo dicen como que aprobemos la ley del porte de armas para que la seguridad crezca o que tenga mayor seguridad, pero ¿cuáles son los indicadores que te muestran que en realidad el porte de armas aumenta la seguridad en una sociedad? O sea, eso no te dicen, ¿cachas? Y peor, y justo me acojo a lo que dijo Ale, que en esa noticia del man que le disparó al chico de limpia parabrisas, te das cuenta que a pesar de nosotros vivir en el tercer mundo, existen fachos, ¿cachas? Y existen gente que, o sea, discriminan todavía a las otras personas. Y yo creí que, bueno, no creí, sino yo cachaba que eso, por ejemplo, es más del primer mundo o de Estados Unidos, así que los gringos digan como que, los latinos, o de que ahí se dan las noticias de que entró un joven gringo Gil a disparar a latinos o a negros en un restaurante, ¿cachas? Y te das cuenta que en realidad, o sea, la distancia entre el primer mundo y el tercero no es tan larga porque al final, o sea, evidencias de eso mismo aquí y es mucho más denso y que en un primer mundo o un país donde tienes mayor actividad económica, se supone que tienes mayor niveles de salud, tanto mental, o tienes mayor acceso a más cosas, se da ese tipo de cosas, y acá donde ni siquiera llegamos a los mismos niveles, se den las mismas cosas y aún así quieran implementar ideas de un primer mundo en un tercer mundo, o sea, no da por ningún lado, no da y no va, a mi parecer. Entonces, no diría que es populista, pero es algo que los manos se rascan la panza y proponen para ganar votos. Perfecto, Pero eso Jonathan. es ser populista. Sí, sí. Concuerdo contigo también, David. Es que ese es el populismo, o sea, sale la propuesta de así de ayer por hoy, pero porque la gente lo necesita escuchar. Y más Solo bien, por ganar a adeptos
Y por ahí aprobación. creo que va la última pregunta que vamos a tener en este segmento. Pero Eric, cuéntanos acerca de esto. ¿Piensas tú que esto es algo, una propuesta netamente populista de parte de los candidatos? Sí, es populista y es triste. Es triste Triste a la porque vez, los es candidatos pésimo. O sea, el nivel técnico de esto es deplorable. verás, o sea, yo me pongo a pensar en esto. Eh, Ya, los superpoderosos del mundo compran una pistola, porque yo personalmente no la cargara, nunca. Compran una pistola, llegas con esa pistola, la guardas en tu carro, la guardas en tu casa. Yo no tengo hijos, en mi casa no hay niños pequeños, pero ¿y si tienes niños pequeños, en qué cajón le pones? O sea, ¿te imaginas el riesgo al que estás exponiendo a tu familia? Y más allá de eso, sales por ahí, pegas un tiro a alguien. ¿Y quién garantiza de que tú utilizaste esa arma por defensa propia? Tú te estás convirtiendo en un criminal más. ¿Quién tiene ese criterio tan formado como para decir, bueno, en una situación de emergencia en donde mi vida se está poniendo en riesgo, así yo voy a utilizarla solo para amedrentarle al ladrón, como para disuadirle a que no me ataque, no me sorprenda mis pertenencias y solo se aleje? O de verdad voy ese rato a tomar la posición del juez y voy a decir, no, es que gente así no debería vivir y le voy a pegar un tiro y le voy a matar. Eso no es en defensa propia. Se supone que una persona armada se vuelve un peligro para la sociedad y para todas las personas que le rodean. Ahora te imaginas en una sola área en donde estén unas 1000 personas, unas 2000 personas, cada uno con su pistola y se pongan a pelear en una sociedad en donde todavía tú le quedas viendo mal a otro y el otro te coge y te dice, ¿qué me ves? En el semáforo, no, en el semáforo. Hay Date tantas infidelidades. No, 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 ya, apoya la noción. una infidelidad o que es que el otro te debe plata. Es el país de los sicarios, es el país de los ladrones, es el país en donde a todo mundo le intentaron robar y apareció un montón de muertos. O sea, ya no vamos a contar asaltos, vamos a contar muertos. El tercer mundo. ¿Qué Recuerdo, solución es eso? me recuerdo el congreso de él, 97 más o menos, ¿no? Cuando León Febres Cordero llevaba la pistola y también de la Pichicote cuando el Hart, este diputado también llevaba la pistola, ¿se acuerdan? Terrible, Los terrible. asambleístas, imagínense, llevaban la pistola así. Entonces, Un ciudadano común y corriente ahí que haya accedido a este tipo de permisos, ¿qué va a hacer? ¿Entienden? Al problema que nos estamos entrando. Ni siquiera los permisos, ¿cachas? Yo me imagino más como que, por ejemplo, ya alguien sacó la pistola y los permisos correctamente, pero siempre está el pana que te dice, mi hijo, préstame la pistola. Ah, Entonces, Dijo, préstame el carro para dar una vueltita, ya vengo. claro, claro, es así. Es así, entonces te expones a tantas cosas malas que te podrían meter en situaciones mucho más complicadas. Entonces, justo de lo que conversabas tú, es un político que está buscando aceptación y tiene una capacidad intelectual tan reducida. Y no hablo solo de este pana que propone eso, sino hablo de los políticos en general. Lastimosamente es zambateño, loco, es fuertes zambateño. Cabe declaraciones. recalcar que, bueno, el padre fue Porque, un buen político, pero este hombre sí está fuera de no, lugar. mira, el tema es Me este. subió el calor. Yo voy a proponer algo, yo regreso a la parte técnica en donde te dice, tenemos un riesgo y ¿a dónde le afectamos? ¿A la fuente, al medio o al individuo? Entonces él dice, listo, a toda la sociedad le roban, entonces a toda la sociedad démosle una pistola. ¿No es más fácil atacar al medio y decir, sí, es que tenemos situaciones de inseguridad, vamos a comenzar a controlar más, vamos a comenzar a hacer redadas, vamos a comenzar a poner cámaras, vamos a adecuar esas calles que son oscuras, esas calles que no tienen iluminación, vamos a comenzar a ver todas esas trochas que hay en donde les desvían a los buses y les asaltan, vamos a comenzar a ver el tráfico de armas, el tráfico de drogas, o de una, o sea, ¿quiénes son las personas que están entrando y saliendo? Y me voy a la fuente y digo, a ver, cárcel, ¿qué pasa con esas personas? Tienen 2 años de condena, salen 15 días después, otra vez están condenados. Tienen 20 procesos, de los cuales 20 no avanzaron a acabar porque la fiscalía no les está pudiendo meter presos, no pueden hacerles un proceso de inserción social. Yo considero que el mismo problema de la seguridad se podría haber atacado desde varios entornos, con varias estrategias que serían mucho más seguras para la ciudadanía, porque yo sí considero que es egoísta, considero que es algo muy peligroso que una persona diga que dándote una pistola
vas a estar bien, porque yo vuelvo a la situación de yo versus el ladrón. Yo saco la pistola. Ah, el ladrón también saca otro. En ese sentido, Eric, me gustaría plantearle... Hola. Disculpa que te interrumpa, pero me pareció bastante acertado lo que acabas de decir, ¿no? Y justo entra ahí esa contradicción de aquellos candidatos que hace unos meses lideraron el pañuelo celeste pro vida y que resulta que están en contra de todo esto de que no existe esa vida hasta que nace y hasta que aquel niño no tiene todos los recursos y se vuelve ladrón, y entonces ahí sí mátenle. Es bastante Entonces ahí sí ya contradictorio, no, ¿no? entonces ahí sí... Ajá, entonces ahí sí, denle plomo. A mí me suena tipo la purga, sí, porque ya les decía desde el inicio, ¿quiénes van a poder acceder a estas almas? Las personas con dinero. ¿Y quiénes van a poder matar a las personas sin recursos porque se hicieron delincuentes por el mismo hecho de no tener recursos? Entonces, es una purga versión 2021, cacho, Es Ecuador. una pura versión familia Torres. Ah, asambleístas de élite. Digan, pero yo más que eso veo, ya, hay la propuesta, por último. Y la gente que se aprueba. En ese La que se sentido, propuesta a tener una... chicos, en ese ¿Qué sentido iba mi última pregunta para cerrar este segmento del día de hoy. Y pues yo quería decirles que ¿creen ustedes que nosotros los jóvenes, hablando a nivel general, nos merecemos este tipo de propuestas así amplias, sin Sin un... análisis profundo y que nos vean la cara? ¿O qué tipo de propuestas nos merecemos nosotros como jóvenes en este tema de la delincuencia, Ale? Creo que el hecho de que se nos propongan estas ideas bastante absurdas, vacías, es también un poco burlarse de la juventud, burlarse de la ciudadanía, de todos quienes vamos a ejercer un voto. Creo que cuando proponen esto son personas que han naturalizado por completo en su mente, en su cabeza, en sus actitudes la violencia. Es tratar de naturalizar la violencia para un país, para una ciudadanía. No estoy para nada de acuerdo y creo que en vez de estas propuestas que tratan de hacerse de la noche a la mañana con tal de tratar de agradar a unos y tratar de arraigar aún más fuerte las ideologías bastante conservadoras, curuchupas que aún tenemos en nuestro país, creo que se nos deberían proponer cosas que cambien desde adentro, desde nuestros cimientos. Si no cambiamos bastante de lo que tenemos en nuestra mente, como lo decía antes, nuestra colonialidad epistemológica, si no cambiamos todo lo que tenemos de nuestra viveza criolla, nunca vamos a poder salir de aquel tercer mundo. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en aquel país ejemplar de arriba, y algo que a mí me agrada muchísimo es pensarnos ese cambio desde el cono sur, pensar que desde acá sí se puede hacer y no tratar de copiar ideas, de tratar de igualarnos a otros países cuando no producimos desde acá. Entonces yo creo que no, y estoy súper segura de que no se debe naturalizar la violencia de ninguna clase, de ninguna expresión, y sobre todo que las propuestas deberían ser un poco más reales, más eficientes, y darse esa oportunidad de que como jóvenes ahora podamos debatir esto y nunca aceptar la violencia por más que se la trate de maquillar bajo ciertos conservadurismos. Nos quedamos con eso, Ale. Muchas gracias. Jonathan, cuéntanos, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo que de alguna manera también este espacio, por estar creado entre jóvenes, de alguna manera también abrimos el chance para que tengan esa crítica a este tipo de propuestas, ¿no? Propuestas así ha existido siempre, creo, pero lo que a mí de alguna manera, o sea, me hace como que decepcionarme o pensar más allá, es que no es una propuesta de un político viejo, ruco, criado en la, o desarrollado en ese ámbito de esos años que tú dijiste, ¿cachas? O sea, el man también es joven, el asambleísta que está impulsando esto, que tendrá 29, 30 años, exagerando, ¿me entiendes? Entonces, tener un espacio de una persona que también es joven y que salga con ese tipo de propuestas es lo que a mí me decepciona. Y de lo que más allá de eso me alarma en realidad es la reacción de la gente, ¿cachas? Porque una cosa es que alguien te proponga estupideces y ver la reacción de la gente que, como digo, existe gente que en realidad son fachos en este tercer mundo
y que acogen de buena manera este tipo de propuestas es lo que más me alarma a mí, porque ¿a dónde estamos yendo como sociedad, me entiendes? ¿Y dónde está creciendo esa conciencia social que se unifique y que se haga dar cuenta de que en realidad la violencia no es el camino a resolver las cosas? Eso es lo que más me alarma, más allá de las propuestas, porque siempre ha habido propuestas estúpidas de políticos que buscan solamente eso, ganar un voto, pero que la sociedad sigue reaccionando de esa manera a ese tipo de cosas es lo que en realidad me alarma. Y que los jóvenes eh, no sean un poco más autocríticos en base a estas propuestas y que nazca la propuesta de un man que chucha, no nos pasará con 3 años, loco. Imagínate, ¿no? Así debemos ser claros los jóvenes, contundentes. Davita, Ah, ya. Bueno, a mí la verdad no me sorprenden estas propuestas porque yo pienso que las propuestas son el reflejo de la juventud y de la sociedad que tenemos. O sea, yo me imagino ahorita que el contexto es el siguiente. El asambleísta que está proponiendo esto es el presidente de tu curso, de la U. La propuesta es una farra y los jóvenes y la sociedad somos los estudiantes que estamos hartos de las clases y que queremos jugarnos, ya. Entonces, no me sorprende esta propuesta porque siento que nuestra sociedad está bastante retrasada, está como que súper atrás en cuestión de evolución y por eso tenemos estas propuestas. O sea, si nos proponen este tipo de cosas es porque saben que mucha gente va a querer ir a esta farra, o sea, entre comillas. O sea, por qué el presidente de tu curso, el presidente de la FEU, el presidente de todas estas asociaciones estudiantiles organizaba más fiestas? Porque los jóvenes buscan más ese tipo de farras. En cambio, si es que fuéramos, no sé, jóvenes súper estudiosos y súper amantes de la lectura, ¿qué organizarían? Tipo clubs de teatro, de lectura, y etcétera. Lo mismo pasa con nuestros políticos. Si nuestros políticos nos ofrecen este tipo de propuestas, es porque saben que no tenemos esa capacidad, que no nos gusta, porque de que tenemos, la tenemos, pero no nos gusta desarrollar esa capacidad, no queremos pensar en este tipo de cosas, no queremos abrir estos espacios y como que aún nos cuesta salir del tema de la comodidad, ¿no? Porque es mucho más fácil decir, ay, es problema del político y el político está mal y el político la cagó, a decir, chuta, yo como joven fui y voté por ese político. Entonces, si es que este joven, como tú dices, Jonathan, llega a ser asambleísta de Tungurahua, ahora sí, por elección, será por nuestra culpa, porque no estamos tomando acción en nuestra sociedad y estamos dejando que cualquier mamarracho venga y nos lidere en base de ideas simplemente porque les permitimos que nos den estas ideas. Y con eso me despido. totalmente cierto, Davita, totalmente cierto. Eric, para finalizar contigo. Yo, bueno, sí me gustaría aclarar que creo que hablo por todo el grupo. Nosotros no tenemos nada en contra del pana que propuso esto. Cada uno tiene su criterio y sabrá Por por si qué acaso. sus Nadie ideas. nos ha pagado. Estamos en Claro, contra de... en contra de la persona Naya, pero en contra de la propuesta estúpida. La idea es el problema, ¿cachas? Aquí es la idea. Es súper importante. Tuvimos problema cuando heredó el cargo, ¿no? Pero eso Estamos muy claros de que ahorita hemos analizado desde varias aristas y consideramos y todos llegamos al punto en que no es una solución, es un problema más grande. Y yo coincido full en lo que dice la Tavi, porque ya, tenemos nosotros la propuesta y cómo estamos respondiendo, cuál es nuestra capacidad de análisis y de autocrítica como sociedad. Entonces, no he escuchado a una persona que salga y diga, no, o sea, vamos a comenzar a resolver el problema y vamos a comenzar a abordarlo desde estos puntos de vista. Vamos a entender cómo funciona la seguridad en el país. Vamos a irnos a la fuente y vamos a reclamarle a los que deben. ¿Quién controla la cárcel? ¿Quién designa quién es el director? ¿Quién le da esa supervisión? ¿Cuál es la función del, cómo decía hace rato, del ejército, de la policía? ¿Cómo tienen que ser los controles? ¿Cómo se organiza la seguridad ciudadana? Yo siempre me he ido a esa otra parte, como sociedad nosotros estamos fallando al no entender la forma en la que todo esto se va articulando. Nosotros somos un pedacito que está ahí parado y que queremos una necesidad de nosotros que sea resuelta. Entonces sí es importante que nos eduquemos un poco más, que analicemos un poco más las cosas que se dan a nuestro alrededor y no nos quedemos en indicarle con el dedo, en insultarle, en hablarle, en decirle que tiene la culpa porque habló
como no debía porque no hizo un razonamiento adecuado, sino comenzamos a ser propositivos, comencemos a buscar nosotros también esas soluciones que consideramos que le hacen falta a nuestra sociedad y impulsémoslas desde nuestro punto, desde nuestra posibilidad, porque no se queda solo en sentarte y criticar. También nosotros tenemos las formas de participar en la sociedad y dar proyectos que comiencen a generar ese cambio. Entonces ahí nosotros vamos a darnos cuenta de que las personas que comienzan a darse cuenta de que se sienten inseguras tienen otros problemas de ahí de más. Tienen problemas de que te roban el carro, tienen problemas de que te manchan las cosas, tienes problemas de que te vas al mercado y te encuentras con personas que te amenazan, ves videos en donde se pelean con un cuchillo. Entonces sí, comencemos a atacar todas esas cosas. Pero hagámoslo de una forma propositiva. Yo sí tengo esa iniciativa para todas las personas que se van sumando a nosotros y para todo el equipo que conformamos Hablemos de Política, porque sí es importante llegar a este análisis y al final sí me gustaría tener esa propuesta. Porque en algún lado alguna vez escuché que es fácil criticar, pero proponer sí es un poco más complicado. Entonces, considero que sí es importante comenzar a hacerlo. Bueno, pues y así vamos acabando este segmento. Gracias, Eric, Jonathan, Tabita, Ale. Gracias, muchachos, por sus comentarios, por haber compartido este tiempo y poder hablar de política. No sé, a las personas que nos ven, este espacio es totalmente abierto para los que quieran sumarse, poder opinar, poder hablar, poder charlar, poder discutir sobre los diferentes temas coyunturales de política que tenemos hoy por hoy en nuestro país. Un abrazo fuerte a todos y hasta la próxima, muchachos. Cuídense mucho. Gracias, un abrazo a todos. Nos vemos, Síguenos juventud. en redes.